Hola familias de Ser Mamás, bienvenidos a este programa que hacemos con tanto cariño para todos ustedes. Un programa que el único objetivo es llevarles buena información y educación a través de las pantallas hasta todos los hogares que llevan durante 7 años conectándose con nosotros. Y hoy vamos a tener un tema súper bonito y súper interesante, no solamente para nuestros hijos, sino para toda la familia en general. Y para esto nos acompaña Carolina Flores. Ella es terapeuta holística y pues vamos a darle la bienvenida. Caro, bienvenidísima a este espacio. Hola Caterina, muchas gracias por la invitación y bueno, muy contenta de estar con todos ustedes. Bueno, Caro, yo quiero que le contemos a los televidentes quién es Carolina Flores, qué es lo que hace Carolina Flores y cómo es esto de ser terapeuta holística. ¿Qué quiere decir la palabra terapeuta holística? Bueno, empecemos por una manera que yo siempre me gusta presentarme. Soy ingeniera civil de profesión, bailarina de corazón, terapeuta por vocación y mamá por puro amor. Genial. Esa presentación, mejor dicho, ¿para qué más? La tengo lista. Bueno, son todas las facetas que me integran y te quiero contar por qué soy terapeuta holística y cómo decidí yo encaminarme por este camino, valga la redundancia. En el 2011, yo antes ejercía mi carrera de ingeniera civil y en el 2011 yo decido escuchar mi corazón y explorar esta otra parte de mí que era la danza, pero la danza no solamente con un fin artístico, que era lo que había desempeñado pues desde que tengo uso de razón, sino también desde la parte transformadora y curativa que para mí y para mi vida había representado siempre. Entonces en 2011 yo decido dejar muchas cosas, mi trabajo, y en el 2012 empiezo a estudiar la carrera de danza terapia en Argentina. Estudié durante 3 años la formación como danzaterapeuta, luego llego a Colombia y estudio también una formación en terapia corporal bioenergética. Y bueno, todo esto empieza a integrarme, a regenerar en mí también como un interés en trabajar con niños a partir de la maternidad que se despiertan un montón de pasiones en uno pues, y enfocarlas en los niños. Entonces hago un diplomado de yoga infantil con énfasis en emociones para poder como brindarle herramientas a esta población. Bueno, qué bonito. Pero yo sí quisiera, Caro, con toda esa explicación tan amplia que nos diste de todo lo que has hecho durante estos años como profesional, como mamá, como terapeuta, como bailarina, que nos contaras qué quiere decir la palabra terapeuta holística, porque sabemos que pues, holístico es algo pues, fuera de lo tradicional, ¿cierto? Pero ¿qué hace realmente una terapeuta holística? Bueno, una terapeuta holística integra todos los aspectos del ser, que en este caso no es solamente el cuerpo, porque muchas de mis formaciones están apuntando al cuerpo, pero una terapia holística no solamente va a mirar el cuerpo, sino que va a mirar la parte mental, la parte emocional y la parte espiritual, que todas ellas son las que nos integran como seres humanos. Bueno, el tema de hoy, Caro, es la conciencia corporal, ¿cierto? Y cuando hablamos de conciencia corporal, pues no tenemos ni siquiera idea de qué es la conciencia muchas veces, ¿cierto? Porque no tenemos, a veces los seres humanos no tenemos conciencia ni de nuestras palabras, ni de nuestros pensamientos, y pues del cuerpo a veces sí que menos. Entonces, ¿qué quiere decir conciencia corporal cuando hablamos de conciencia corporal? Bueno, cuando hablamos de conciencia corporal, lo que yo siempre trato de infundarle a las personas con las que he trabajado, los grupos con los que he hecho alguna experiencia, es cómo habitas tu cuerpo, de qué manera estás habitando tu cuerpo y de esta manera cómo estás identificando la manera que abran tus emociones, tus pensamientos y la conexión con tu parte espiritual, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos de conciencia corporal estamos hablando de la manera en que estamos habitando cada día nuestro cuerpo, porque puede que hoy estemos habitando el cuerpo de una forma, pero mañana lo estemos habitando de otra completamente diferente a partir de las experiencias que estemos viviendo, a partir de las situaciones, a partir de lo que sentimos, ¿cierto? Entonces diario estamos construyendo nuestro cuerpo y en esto se basa pues como la conciencia, en darnos cuenta qué construcción hacemos cada día y por qué y para qué. Bueno, eso es cierto, pero cuando hablamos de conciencia corporal, pues mucha gente se estará preguntando, bueno, uno tiene conciencia de pronto sobre los actos, ¿cierto? Uno tiene conciencia sobre los pensamientos, sobre nuestras palabras, pero ¿cómo tener conciencia con el cuerpo? Tú mencionabas ahora algo muy importante y son las emociones, que influyen mucho en cómo se comporta nuestro cuerpo.
cómo conectar con esa conciencia corporal a través de las emociones o cómo gestionar las emociones, Carolina, a través de la conciencia corporal, creería yo que es la palabra. Bueno, la primera cosa que nosotros debemos tener en cuenta al momento de ser conscientes es de nuestra respiración, ¿cierto? Casi siempre respiramos para sobrevivir, pero no respiramos para vivir y para conectar con la vida y la plenitud de ella misma. Entonces, es la respiración la primera que nos da la posibilidad de saber cómo una situación está interfiriendo en mi cuerpo o cómo una emoción detona una sensación o una sintomatología en mi cuerpo, ¿cierto? Entonces, ese primer aspecto que para mí es muy importante es darme cuenta cómo estoy respirando, cómo respiro cuando tengo miedo, cómo respiro cuando estoy alegre, cómo respiro cuando estoy asustada, cuando tengo una situación sorpresiva, ¿cierto? Cada emoción va a generar una forma de respirar, ¿cierto? Entonces, a partir de yo conocer esa forma de respirar, también puedo implementar herramientas que me permiten regular mi respiración y a partir de ahí llegar a una postura de calma. Esa es la primera. También es muy importante darnos cuenta cómo nos sentamos, cómo nos paramos, cómo caminamos, es decir, todas las posturas que utilizamos en la cotidianidad, porque cada postura también puede generar en mi cuerpo alteraciones a nivel de la circulación de mi energía y generar bloqueos que a la final se convierten en dolores y en traumatismos, ¿cierto? Entonces, las posturas, la forma de respirar, la forma en que nos apoyamos, es decir, a mí esta silla me está sosteniendo, yo me estoy explayando en la silla, ¿cierto? Entonces, ¿cómo estoy yo apoyando mis pies? O sea, ¿cuántas veces nos preguntamos, ¿apoyo mi pie completamente cuando estoy caminando o camino casi que en las puntas de los pies todo el día y llego con las piernas súper cansadas, ¿cierto? Entonces son cosas muy pequeñitas que cuando hablamos de conciencia es darnos cuenta cada momento cómo estoy. Esta palabra no me gusta mucho, pero la voy a decir para que genere como ese choque. ¿Cómo estoy usando mi cuerpo? Porque es que mi cuerpo es un vehículo. ¿Cómo lo estoy usando yo? O sea, ¿lo uso con conciencia, con amor y con respeto? ¿O simplemente que me lleve por la vida como sea, ¿cierto? Entonces, esos son como los aspectos primordiales y de primer momento que hay que tener en cuenta a la hora de hablar de conciencia corporal. Bueno, y con todo lo que nos acabas de decir, yo creo entonces que muy pocos seres humanos tenemos conciencia sobre nuestro cuerpo, porque como tú mencionabas ahora, pues muy pocas veces nos estamos preguntando cómo caminamos, de qué manera nos sentamos, cómo estamos sosteniendo nuestro cuerpo o si nuestro cuerpo está sostenido en algo más. Nunca ni siquiera somos conscientes de la forma de respirar. O sea, los seres humanos se nos olvida respirar porque nosotros nacemos con una muy buena respiración y con el pasar de los años se nos va olvidando respirar. Y la respiración, o sea, es una cosa increíble todo lo que podemos transformar a través de la respiración, no solo las emociones, sino también el dolor, los pensamientos o ponerle otra mirada a un panorama que de pronto no sea tan favorable o tan bueno, ¿cierto? Y a partir de ahí, o sea, aparte de que primero no tenemos conciencia sobre el cuerpo, Carolina, ¿cómo es una forma adecuada de respirar? Porque yo creo que a través de la respiración, que es la primera forma de conectar con nuestro cuerpo, con nuestras emociones, con nuestra mente, cómo deberíamos realmente tener una buena respiración y cómo ser conscientes de que no estamos respirando bien en todos los momentos, porque para todos los momentos de la vida necesitamos respirar. Bueno, nosotros evaluamos o lo que tenemos en cuenta cuando estamos trabajando con la conciencia de nuestra respiración es primero la profundidad de la respiración. Entonces, darme cuenta, hoy mi respiración es una respiración profunda que soy capaz de llevar hasta mi abdomen o darme cuenta, mi respiración se está bloqueando en mi garganta o se está bloqueando en mi pecho. ¿Cuántas veces esto nos pasa y no sabemos y todo el día somos como respirando cortico, ¿cierto? Entonces no le estamos dando la posibilidad, a nuestro cuerpo de oxigenarse completamente. Y hay algo súper importante que no hemos mencionado y es que la respiración nos conecta con la posibilidad de sentir. O sea, aparece una emoción de miedo, una situación que me genera mucho miedo. Lo primero que hacemos es dejar de respirar automáticamente, ¿cierto? Entonces, esa dejar de respirar lo que nos está llevando a desconectarnos del sentir la emoción o del sentir lo que está pasando por mi cuerpo a partir de esa emoción. Entonces, cuando miramos la profundidad de la respiración, también nos damos cuenta, listo,
dónde se está bloqueando mi respiración para yo empezar a observar un poco más allá. O sea, se bloqueó en mi garganta, entonces yo empiezo a decir, ¿qué no estoy expresando? ¿Qué me estoy tragando? ¿O qué estoy escuchando que me está generando esa imposibilidad de respirar profundo? Y es cierto, Caro, porque por ejemplo cuando una persona tiene ataques de pánico o ataques de ansiedad, la respiración se oprime en el pecho, entonces va muy relacionado como qué me estoy guardando en el corazón, por qué tengo el corazón apretado, por qué el pecho se me cierra cuando estoy en esos momentos de crisis de ansiedad o de pánico. Y es que claro, la emoción la estamos guardando ahí, no la estamos dejando, entonces la emoción y la respiración se queda atrancada justo en esta parte. Claro, ¿cómo transitar las emociones? O sea, tú mencionabas en la garganta, entonces listo, quiere decir que de pronto me estoy guardando algo, no estoy exteriorizando algún sentimiento, algún pensamiento. En el pecho pues hablábamos de las emociones, pero cuando de pronto el dolor, o no solamente la respiración, sino que se genera un dolor en otra parte de nuestro cuerpo, o sea, ¿cómo se transitan esas emociones? Bueno, entonces lo primero que sucede ante un estímulo, ¿cierto? Es que nuestro cuerpo nos empieza a dar señales, ¿cierto? Es el primer, como la primera antenita que detecta ese impacto que genera una emoción en mí. Entonces, al mi cuerpo generarse pues como una emoción específica, la energía que está circulando por mi cuerpo, que debería circular fluidamente, muchas veces lo que hace es que se encapsula, se comprime, se acoraza. ¿Dónde se acoraza? En mis músculos. Entonces, una situación que me generó estrés en un momento, entonces mi primera reacción fue hacer así, ¿cierto? ¿Qué pasó? Contracturé los músculos de mi espalda, los de mis brazos, ¿cierto? ¿Qué pasó cuando yo contracturé? No dejé que la energía siguiera fluyendo por esta misma zona del cuerpo. Entonces, al yo tener esta imposibilidad de que la energía siga fluyendo, el músculo se contrae y me genera ya sea un espasmo, una contractura, y cuando yo no escucho esa primera señal que es una contractura, un pequeño dolor, entonces empieza a aumentar la sintomatología hasta llegar a convertirse quizá en una enfermedad. Entonces, esto pasa porque la energía deja de fluir por esa parte del cuerpo que de alguna manera el cuerpo lo que hace es como defenderse, es como un mecanismo inicial de defensa que genera mi cuerpo, ¿cierto? Pero cuando yo soy consciente, o vamos a hablar el tema de la conciencia corporal, entonces a través del movimiento y la respiración son las técnicas que yo planteo para permitir, no para ir a buscar la situación que generó ese dolor, esa contractura, que fue la que causó esa emoción, no. A mí eso no es lo que me interesa buscar, a mí lo que me interesa es darle a la persona herramientas para que la energía pueda circular por esa zona del cuerpo nuevamente, la persona la pueda liberar y pueda darse cuenta que esa emoción no era una amenaza, simplemente era una posibilidad de conocerse, ¿cierto? Que muchas veces no lo pensamos así, sino que todo el tiempo nos dejamos como llevar por la emoción del momento y no tenemos como otra visión detrás de eso. Bueno, Caro, vamos a nuestro primer corte, este tema está muy interesante y al regreso seguimos hablando de la conciencia corporal con Carolina Flores, terapeuta holística. Ya volvemos. Hola Kate, ¿qué más? ¿Qué estás haciendo por acá? Y es que sos vos la paciente. Imagínate, Santi, vine a aprovechar el beneficio de limpieza gratis que me da Plenitud en Oral Dental White. Y como en mi familia somos tantos, eso me representa un ahorro hasta de 200.000 pesos. ¿Y a vos cómo te fue con la afiliación? No, Kate, eso fue súper fácil. Imagínate que ahora hasta por ser el titular de la cuenta, cuento con un seguro de accidentes de hasta 1.800.000 pesos. Y mi familia tiene que cobertura nacional. Ay, Santi, es que Plenitud da muchísimos beneficios. ¿Y si escogiste la consulta domiciliaria? Claro, y es que Plenitud es tan buena empresa que hasta en Oral Dental White decidimos hacer un convenio con ellos. Gracias por contarme. Ay, Santi, es que lo bueno se comparte. Claro que sí, ven y pues te atiendo.
Bueno, Kate, muy bueno todo, pero yo ya me tengo que ir. Ay, Santi, usted adora las carreras. Ay, sí, Kate, es que imagínate que tengo una cita médica con mi mamá. ¿Y vos sabes cómo es de difícil sacar una cita en una EPS? Claro, pero ¿sabes qué? En mi casa nosotros ya no tenemos ese problema. Y eso, es que ya tenés prepagada. No, ojalá, pero si vieras que con Plenitud tenemos una cantidad de beneficios y uno de ellos es consulta médica en casa. ¿Y cómo es eso? Es muy fácil, mire, ellos manejan una cantidad de planes, pero empiezan desde menos de 3.000 pesos por persona si usted se afilia por Cable Plus. ¿En serio? ¿Y cómo hago para afiliarme? Vos sabes dónde queda Cable Plus, vas hasta el municipio de Guarne, en el barrio San Francisco, y si no te queda fácil, llamas al 322-1342 y preguntas por los planes de Plenitud. Eso me has dicho, salgo de esa cita y de una paso a afiliarme. Me parece una excelente decisión. Santi, mira por aquí tu torta. Muchísimas gracias, Kate. Oíste, vos estás bien, te veo como un poquito preocupada. Ay, Santi, pues la verdad no me pasa nada grave, pero sí he estado como muy pensativa y estresada. La situación del mundo ha cambiado, la economía ha cambiado y eso me genera una cantidad de inseguridades para mi futuro. Eso sí es verdad. Imagínate que la vez pasada estábamos hablando justamente de eso en mi casa. ¿Y cómo te parece que mi papá adquirió un seguro de vida y un seguro contra accidentes que en caso de que le llegue a pasar algo o nos llegue a faltar, nosotros podamos contar con algunos recursos? Viste, pero eso suena lo más interesante. ¿Y qué tan lindo tu papá haberse puesto en esa? Pero vos también podés, porque ahora Plenitud ofrece varias opciones en seguros. Eso es exactamente lo que voy a hacer, Santi. Eso es un muy buen consejo. Yo a mi familia la quiero mucho. Y qué mejor forma de demostrarle que los amo con un seguro de Plenitud. Total, Kate. Y ve, hazme un favor, tráeme la cuenta que me tengo que ir en 15 minuticos. Cómete la torta tranquilo, ¿ya por dónde vas? Es que ¿cómo te parece que Plenitud está ofreciendo unas charlas y unas capacitaciones súper interesantes y comienza una como en 20 minutos? Pero usted le está sacando mucho provecho a Plenitud. Claro, y es que todos deberíamos, Katy, porque es que con un plan tan bueno ya no hay razón para no tenerlo. Adicionalmente, con todo lo que puedes ahorrar, sale prácticamente gratis. Y lo mejor de todo es que ahora hasta podemos ganar dinero ofreciéndole Plenitud a los amigos. Ah, no, pero eso está muy interesante, mejor dicho, vea, ya llegó el primer candidato. Voy a ir a ofrecer Plenitud a todos mis amigos. Que estés bien, Santi. Cuídate. Y seguimos aquí en Ser Mamás con Carolina Flores hablando de la conciencia corporal a través de las emociones, ¿cierto? Reconocer las emociones, cómo transitan las emociones por nuestro cuerpo, cómo también esa mala gestión de las emociones nos causan algunos dolores o algunas dolencias en nuestro cuerpo. Y bueno, Caro, yo creo que es muy importante aprender a reconocer y a gestionar estas emociones. ¿Cómo un adulto puede gestionar la emoción? Porque digamos que el adulto ya sabe que está triste, que tiene rabia, que está feliz, o que está sorprendido, o que está en una situación de melancolía, ¿cierto? Pero ¿cómo gestionar esta emoción? Y ya de ahí vamos a hablar sobre la gestión de emociones en los niños y el reconocimiento de las emociones en los niños. ¿Cómo gestionamos las emociones? Bueno, cada persona es diferente, ¿cierto? Tenemos que partir de la diferencia. Entonces, a partir del conocimiento propio, ¿cierto? Del autoconocimiento y de esa conciencia de qué somos, cómo somos y qué nos hace bien, es la ruta que nosotros debemos buscar para gestionar como estas emociones, ¿cierto? Por ejemplo, en mi caso, que soy tan corporal, obviamente busco técnicas que a partir del cuerpo me puedan generar esa calma que estoy buscando al gestionar una emoción, ¿cierto? Pero hay personas que quizás necesiten otras rutas, más desde la palabra, desde la escucha, desde la escritura, pues otras técnicas, incluso desde el arte, pues otras corrientes artísticas como la escritura, la pintura, la música, ¿cierto? Entonces, siempre yo digo que lo primero es conocernos. ¿Por qué? Porque a partir de ahí yo voy a saber qué es lo que a mí mejor me sirve para gestionar todos esa tenemos emoción. Formas de conectar diferentes. Claro que sí. Y todos somos universos. Por ejemplo, en los estados de meditación, no todas las personas son capaces de meditar en silencio total. O sea, hay personas que no logran meditar así. O sea, antes más pensamientos llegan a su cabeza.
Por ejemplo, en mi caso particular, cuando estoy en un estado de, como de meditación o que quiero analizar alguna situación, trato de hacerlo a través de la música. Yo sé que con la música me voy relajando, me voy relajando, me voy relajando y puedo estar como con la cabeza más tranquila para analizar la situación. Entonces es muy importante reconocer eso. Claro, pero entonces lo primero es detectar cuál es mi canal de expresión, ¿cierto? Porque a la final transitar una emoción es darle una vía de expresión a ella, ¿cierto? Porque entonces puede que mi canal de expresión sea gritar, pero si yo me conozco y sé que gritar es lo que me sirve, entonces yo digo, bueno, voy a buscar una posibilidad de gritar, de expresar eso que estoy sintiendo, pero que yo no tenga que agredir a otro y que no me tenga que agredir a mí misma, que no tenga que dañar lo que hay en mi entorno, sino que busco un lugar seguro que me permita generar esa posibilidad de expresarme, ¿cierto? Pero entonces, si a la mía es bailar, entonces yo sé que necesito bailar, que necesito moverme, que si las emociones se empiezan a acumular en mí, mi cuerpo se empieza como a contracturar y yo lo detecto inmediatamente. Yo digo, necesito ir a bailar, necesito moverme, necesito poner música, necesito hacer yoga, ¿cierto? ¿Por qué? Porque parte de esa conciencia de conocernos y saber cuál es mi ruta adecuada, ¿cierto? Yo darte una receta sería muy irresponsable porque sería decir, es que todos somos iguales y bailar es lo que sirve, pero puede que una persona con la danza no se conecte, con su cuerpo no se conecte, aunque yo les doy un tip a todos. Claro, aprovechemos. O sea, el cuerpo es nuestro primer contacto con la emoción, ¿cierto? Porque la emoción pasa primero con el cuerpo, así haya sido un pensamiento el que haya generado la emoción. Pero entonces empieza la sudoración, las palpitaciones, la rodilla tiembla, el ojo me tembló, la pestaña, o sea, puede ser súper sutil, pero siempre la primera manifestación es el cuerpo. Entonces, así las personas no sean muy corporales y esa no sea su ruta, observar el cuerpo siempre traerá beneficios, por lo menos para hacer una detección temprana. Así es. No, y siempre va a ser así porque, por ejemplo, cuando estamos nerviosos, asustados, ansiosos, o siempre o nos va a dar un cólico, nos va a dar daño de estómago, nos dan náuseas, pero las emociones siempre están en el cuerpo, o sea, se están manifestando en el cuerpo. Discúlpame. Tranquila. O supongamos que no nos dé nada de eso, pero empezamos así. Sí. Empezamos a mirar para otro lado. Entonces mira que el cuerpo empieza a mostrarme, viene una amenaza, pues puede que no sea una amenaza, pero el cuerpo lo lee así. Entonces empieza a tener comportamientos que puede que no sea una sintomatología, pero sí una forma en que me siento. Ay, yo ya sé que cuando me siento así es porque viene el profesor con el que no me entiendo, al que me da miedo porque me va a hacer un examen difícil, bueno, cualquier. Entonces yo ya sé que me siento así, como cerrándome, no permitiéndole la entrada, ¿cierto? Entonces, desde la postura ya hay información que el cuerpo nos está dando. Así es. Bueno, eso para los adultos, pero con los niños, ¿qué hacer? Porque sabemos que un niño es un niño y que está apenas aprendiendo a vivir, ¿cierto? Digamos que yo como adulto sé que estoy enojada y sé que siento enojo y sé por qué estoy sintiendo enojo, o sé que estoy feliz y sé por qué estoy feliz, pero un niño pequeño que no todavía está desarrollando su lenguaje y apenas está aprendiendo a saber qué está pasando con su cuerpo, ¿cómo enseñarle esto a los niños? A reconocer sus emociones, a saber qué es lo que está sintiendo, y no solo eso, sino el tema de hoy, o sea, tener conciencia sobre ese cuerpo y sobre esa emoción. Bueno, con los niños la manera de trabajar es a través del juego, de la diversión, de los cuentos, y es la manera en que yo trabajo con ellos, ¿cierto? Entonces a través de un cuento y un personaje que llevo a las clases, entonces les muestro lo que vivenció ese personaje y lo que le pasó ante una situación, ya sea de miedo, ya sea de vergüenza, ya sea de enojo, de tristeza, ¿cierto? Entonces, a partir de eso que se les muestra como un juego, ya les empieza uno a dar las herramientas. Entonces los niños son muy lindos porque ellos empiezan a decir, ay, sí, a mí me dio miedo cuando mi papá me dijo tal cosa, o a mí me dio mucho enojo cuando no me dieron un regalo, o sea, cosas súper pequeñitas, pero entonces así ya los niños empiezan a decir, ah, entonces eso era enojo, pero entonces la profe nos enseñó una respiración que yo puedo hacer cuando tengo enojo. Entonces es muy bonito porque ellos son como unas esponjitas, los niños aprenden muy rápido. Lo que necesitamos es entregarles las herramientas, porque muchas veces damos por hecho que ellos se conocen, que ellos saben que están enojados, pero ellos no lo saben. Entre los 2, los 3 años ellos empiezan a conocer y a reconocer esas emociones. Entonces brindarles un acompañamiento en esa etapa les va a permitir a ellos ir creciendo, pero ya con
conciencia, volvemos a tocar la misma palabra, porque es demasiado importante que desde pequeños los niños puedan tener esa posibilidad de conocerse, de saber que eso que les pasa tiene un nombre y que para eso que les está pasando hay posibilidades, o sea, que ellos no se van a quedar sumidos en esa sensación eternamente, porque para los niños también es complejo el tema de los tiempos. Ellos creen que una rabia es para siempre, que una tristeza es para siempre, entonces es darles herramientas y acompañarlos, pero también desde la propia vivencia como madres y como padres, ¿cierto? Porque si nosotros somos capaces de reconocer qué me hace bien como mamá para calmarme, qué me hace bien para estar más tranquila, qué me hace bien para tener paciencia, yo también voy a poder comprender y apoyar y acompañar de una manera más eficiente ese niño que se está reconociendo y que va a saber que tiene posibilidades de transitar eso, de salir de ahí y de volver a la calma. Bueno, eso es muy importante porque si ellos como aún apenas están reconociendo todas estas situaciones, pues creen que van a estar en un estado permanente de enojo, de asombro, de alegría, de tristeza, de melancolía o de alguna otra emoción que puedan estar sintiendo en ese momento. Caro, pero tú mencionas algo muy importante y es que si el adulto, el tutor, el acompañante, la mamá, el papá, el tío, la abuela o el que esté ahí, el cuidador principal, el cuidador primario, no tiene conciencia sobre la emoción de él como adulto, no va a tener conciencia sobre la emoción del niño y no va a tener la capacidad de orientar o de guiar esa emoción o esa experiencia de ese niño. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando nuestros hijos están bravos? Muchas veces como que la primera reacción del adulto es como que regañarlos, gritarlos y esto, y no somos conscientes pues, que realmente nosotros estamos transmitiendo esa agresividad hacia ellos, o sea, y que no es que el niño es grosero, sino que es un reflejo de lo que nosotros estamos haciendo con ellos. ¿Cómo hacer o cómo trabajar esto primero con nosotros y luego con nuestros niños? Bueno, buscar un entorno que nos permita a nosotros esa expresión de nuestras propias emociones o una alternativa, como lo hablábamos hace un rato, y también, si no tengo las herramientas, buscar la posibilidad de encontrar unas herramientas para acompañar a ese niño, ¿cierto? También generarle al niño espacios de expresión corporal, ¿cierto? Porque a partir de esos espacios de expresión corporal también los vamos a ayudar a ellos a irse conociendo, ¿cierto? Que cuando ellos sean adultos quizás tengan otras posibilidades que nosotros no tuvimos, ¿cierto? Porque hoy de todos modos hay más información, hay muchas alternativas, tanto presenciales como virtuales que nos pueden ayudar como en ese aspecto. Y hay una cosa muy linda que para mí pues es una lectura que en este momento no recuerdo el autor, pero es una pequeña lectura que es: si quieres darle algo a tu hijo valioso, regálale calma. Entonces siempre darle la posibilidad de mostrarle que él se puede calmar, ¿cierto? Y que lo que esté sintiendo en el momento que lo esté sintiendo es una situación que va a pasar, o sea, que no va a quedarse toda la vida sintiendo eso, pero darles calma. Y para yo brindarle a un niño calma, yo debo saber calmarme, yo debo saber llegar a ese momento de calma. Entonces, como a nosotros ya no nos lo están regalando nuestros padres, entonces nosotros debemos también regalarnos esa posibilidad a nosotros mismos, ¿cierto? Regalarnos calma, no solamente a nuestros hijos, sino para nosotros mismos. Exacto, para regalarles calma. Y esa calma va a traer una cantidad de beneficios, no solamente para nosotros de manera individual, sino para la pareja, para el hijo, para nuestras relaciones familiares, sociales. Entonces, esto es muy lindo, o sea, de verdad que la calma trae bienestar en general, entonces es como mágico, ¿cierto? Caro, de pronto los niños haciendo este trabajo, elaborando este trabajo desde pequeños, ¿cuáles son los beneficios o las bondades? Porque como tú lo mencionaste, de pronto con nosotros, nuestros padres hicieron lo mejor que pudieron, ¿cierto? Nos educaron con las herramientas que tenían en ese momento. Y nosotros de pronto tenemos ahora muchos vacíos, estamos roticos por dentro a veces, tenemos muchos traumas a raíz de muchas situaciones que nuestros padres no es que lo hayan hecho a propósito, sino que tampoco tuvieron las herramientas, pues por la dinámica social que ellos han vivido y por la dinámica social que nos tocó a nosotros. Pero en nuestros niños, ¿qué resultados podemos ver? En los niños que realmente trabajemos la conciencia y la gestión de emociones a través del cuerpo. Bueno, es hermoso ver cómo ellos mismos
empiezan a decirte a ti las cosas. Es decir, por ejemplo, yo con mi hijo tengo experiencias en que yo me enojo por una situación de la cotidianidad y él me dice, mamá, tómate tu tiempo para respirar, yo te espero. Entonces yo cuando escucho eso, yo digo, lo estoy haciendo bien. Sí. ¿Por qué? Porque él lo está entendiendo, ¿cierto? Entonces él ya sabe que es necesario darnos esa posibilidad de calmarnos y que si yo necesito estar un momento sentada respirando o que si yo necesito poner una canción y ponerme a bailar y despelucarme y él al ratico está bailando al lado mío también. Entonces es muy lindo ver en ellos la transformación. En el jardín infantil donde yo trabajo con los niños, también me ha tocado ver que, por ejemplo, hay un niño con un desborde dentro de la clase y todos los otros niños le dan ideas. Ay, respira, haz la respiración del león, haz la respiración de la abejita, y el niño se empieza a reír y se calma y entonces el otro dice, ay, funcionó. Entonces es muy bonito porque uno ve que ellos van y le cuentan a sus papás. Entonces yo me encuentro con alguno de los papás de los niños del jardín y me dicen, me pareció hermoso, la niña llegó hablando de esto a la casa, la niña me llegó pidiéndome una canción con la que ustedes trabajaron una respiración. Entonces es muy bonito porque no solamente se transforma el niño que está siendo impactado, se transforma la familia completa, porque cuando un niño llega y te hace esos planteamientos o te dice esas cosas, entonces hay una cosa que cambia a nivel familiar, ¿cierto? Porque entonces se genera un entorno de mutuo acompañamiento, ¿cierto? Es muy lindo. También es muy bonito ver cómo ellos aprenden a meditar, ¿cierto? Pero no meditar sentados, ¿no? Porque esa no es la forma de llegar a un niño. Con los niños las meditaciones siempre son meditaciones activas, entonces es una posibilidad que uno va viendo que ellos les hace bien y que lo piden y que lo reclaman en las clases. Profe, hoy no hemos hecho la meditación, o sea, entonces ahí uno va viendo que ellos, lo que uno está haciendo ahí es sembrando la semilla, es lo que uno hace, sembrando la semilla, porque ellos ya con su propia experiencia de lo que van ensayando, ya van incorporándolo. Sí, el ejemplo y pues la experiencia, que es a través, o sea, son las dos formas que los niños van aprendiendo a través de este transitar por la vida. Caro, ¿cómo te encuentran en redes sociales las personas que quieran saber más acerca de la conciencia corporal y sobre la terapia holística y toda la cantidad de cosas que nos mencionaste al inicio? Bueno, me pueden encontrar en las redes sociales como bienestarenmovimiento.cf, en Instagram y en Facebook y en el teléfono 3. Sí, de nuevo. A ver, memoria, Caro. ¿Cuál es tu WhatsApp? Mi WhatsApp 319-435-5533. De nuevo. 319-435-5533. Y en Instagram @bienestarenmovimiento.cf. Bueno, ahí te pueden encontrar, Caro, fue muy lindo tenerte acá en este espacio, de verdad que este tema va a ayudarle sobre todo a las familias y a los adultos que acompañan estos procesos de los niños en la primera infancia, así que de verdad qué rico que vuelvas a estar aquí con nosotros hablándonos de todas esas cantidades de temas tan chéveres que tienes y bueno, súper invitada para un próximo programa y bienvenida siempre. Ay, muchísimas gracias por la invitación, me encanta estar aquí compartiendo sobre esto con todas las familias y ojalá que les genere la curiosidad de buscar alternativas de movimiento para compartir con sus niños. Bueno, seguramente, porque si yo quedé antojada, los demás seguramente también. Bueno, recordarles que todos nuestros programas los encuentran en nuestro canal de YouTube, en Cable Plus Televisión Guarne, ahí van a tener todos los programas que hasta ahora van al aire. Y bueno, un saludo muy especial y caluroso a todas las personas que no solo nos ven acá en el municipio de Guarne, sino que también están conectados con nosotros en todo el oriente antioqueño, en el área metropolitana y en el nordeste de Antioquia. Con esto llegamos al final de nuestro programa. Gracias por permanecer y estar con nosotros, acompañándonos durante todos estos tiempos. Caro, de nuevo muchas gracias y a ustedes un abrazo fuerte. Hasta pronto.